Muy buenas noches, mi nombre es Ángel Gabriel Hernández Medina, llevo a la unidad de Derecho de los Pueblos Indígenas, séptimo semestre Grupo A, y el título a desarrollar serían unas preguntas enfocadas principalmente al desarrollo de la unidad, o sea, a los derechos de los pueblos indígenas. Pues bueno, para iniciar sería con la preguntita de cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas. Pues bueno, hay varios aspectos a resaltar, pero algunos de ellos son más fundamentales y este es uno de los más fundamentales e importantes que hay. Sería su nacimiento, ¿no? ¿Cuándo es que iniciaron la etapa de los pueblos indígenas? ¿Cuándo se formaron las primeras civilizaciones? Pues bueno, en 1548 o antes existían ya grupos de indígenas aquí en México, en el territorio mexicano, pero hasta la llegada de los españoles en 1548, pues fue cuando se evangelizaron con españoles de la América, pues con estos empezaron una organización de pueblos que fueron creando mediante mestizos y casamientos que hubieron en ese tiempo, y así es como se fueron creando varias civilizaciones y se fueron expandiendo a todo el territorio. Pues bueno, aquí pues hubieron varias enseñanzas y varios alargamientos que fueron idealizando este concepto de el nacimiento de los pueblos indígenas. Bueno, otro aporte o otro antecedente importante sería qué aportaron a la sociedad o qué aportan los pueblos indígenas. Pues bueno, sería principalmente las tradiciones que todo lo que sabemos actualmente son tradiciones que ya se llevaban desde antes. Por ejemplo, también las técnicas artesanales, que esto pues es muy hermoso ya que nos dan la idea de cómo pudimos crear ciertos aspectos. También la música, la danza y la gastronomía. O sea, la gastronomía es la más importante en ese aspecto porque ellos enseñaron a cómo crear comidas en base a la tradición. Y último aspecto a resaltar sería el de cuáles son los que se crearon aquí, cuáles civilizaciones indígenas se crearon aquí. Pues bueno, sería uno de los grupos, sería el náhuatl, que se centró en México. Cuando llegaron aquí los españoles, se fue el náhuatl. El maya, que estuvo en la península de Yucatán. Y varios otros, como el zapoteco, que estuvieron en los valles y sierras de Istmo, que esto es muy importante saberlo ya que hay que idealizarnos cuáles son los principales que se crearon en base a eso. Bueno, ahora viene la pregunta de cuáles organismos se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Pues bueno, hay uno especializado y es el más importante a resaltar, pues este es el que ayuda a todos los pueblos indígenas a que sean compatibles y tengan una mejor oportunidad de desarrollo. Pues bueno, sería el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que menciona que es la instancia del gobierno de México que tiene como comisión impulsar una nueva reacción entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afroamericanos. Es decir, que se basa en reconocimiento, el respeto y ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales como sujeto de derecho. Es decir, que este se encarga de que todos encajen perfectamente y en armonía. Bueno, y por último la pregunta de cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que has identificado en esta unidad. Bueno, considero yo que el derecho más importante sería su territorio, ¿no? Y el de tradición, ya que el territorio principalmente estamos hablando de que no se intenta eliminar por completo los pueblos indígenas, pero por eso existen las organizaciones como anteriormente mencioné para que ésta se encargue principalmente de cuidar esas tierras, ya que estos son orígenes que debemos preservar y es uno de los derechos que más se debe cuidar. Por ejemplo, el derecho a las tierras y el derecho para que se protejan los pueblos indígenas. Con eso, gracias.